Saludos, nuestra presentación es sobre Fast Protein Liquid Chromatography, por sus siglas en inglés FPLC, que en español se conoce como cromatografía líquida de proteína a alta velocidad. Y nuestros integrantes del grupo son Rafael Delgado Vergara y esta servidora Nicole Ciao Sánchez. Como podemos observar en la imagen, una vez se comienza el proceso, los amortiguadores salen de sus respectivos envases en dirección hacia el mezclador. Una vez ya mezclados, el líquido continúa hacia la válvula de inyección, donde se recibirá la muestra que contiene el analito de interés. Luego de esto, comienzan a entrar a la columna, se separan y cuando sale el analito de interés y los demás compuestos, estos pasan por un espectrofotómetro de ultravioleta visible y uno de conductividad, además de que se le mide el pH. El monitor registra los datos y genera el cromatograma, y finalmente se recolectan las fracciones separadas. La fase estacionaria es una resina que comúnmente contiene agarosa con otros ligandos. La fase móvil son amortiguadores, generalmente disolventes orgánicos. La pompa se encarga de controlar el flujo y este depende del tipo de análisis que se esté realizando, ya sea analítico o preparativo. El mezclador es controlado por la pompa y se encarga de formar gradientes entre los amortiguadores. Se asegura de que las proporciones de cada uno sean relativas. En el caso de las válvulas de inyección, las pompas están conectadas a la válvula y la posición de inyección permite inyectar la muestra en el círculo o loop. La columna contiene partículas pequeñas de gel. Generalmente está hecha de plástico o superficie de fluidos inertes como teflón, titanio o cristal. El detector es un sistema que se compone de un espectrofotómetro ultravioleta visible y un detector de conductividad. El colector de fracción permite obtener las fracciones de muestras. La cromatografía es la técnica que se utiliza para separar mezclas. En esta ocasión, la separación de proteínas se da de acuerdo al tamaño de las mismas, sus cargas de superficie y sus interacciones, por ejemplo, enzima-sustrato. Aquí se está trabajando con cromatografía líquida utilizando una columna específicamente que trabaja con proteínas, péptidos u otros compuestos. La fase móvil se encarga de transportar la muestra de interés y la fase estacionaria es la que se encuentra en la columna, la cual está encargada de separar la muestra en diferentes compuestos. Esta técnica es utilizada en métodos tanto analíticos como en preparación de muestras. Con esta técnica se utilizan muestras líquidas. Específicamente, la cromatografía líquida de proteína rápida funciona muy bien al separar biomoléculas como lo son las proteínas, los biopolímeros o los péptidos. Al trabajar con esta técnica, es importante asegurarse que el eluyente sea un compuesto biocompatible y que no reaccione con la sustancia que se desea purificar. Cuando se habla de resolución, se refiere a la separación que tienen los picos en el cromatograma. La resina, el equilibrio, la velocidad de flujo y el volumen de la muestra son algunos de los factores que pueden afectar la resolución. El rendimiento es la cantidad de la fracción de la proteína deseada que se logra recuperar. Esto es importante a la hora de purificar proteínas. Por otro lado, la integridad de la muestra es la identidad que logra mantener la muestra luego de ser separada, es decir, que luego de separarse la proteína logre conservar su actividad enzimática. Para la preparación de la muestra existen diversos protocolos, pero el enfoque para esta ocasión va a ser el desarrollado por Madatlu, Sullivan y Sheehan en Protein Chromatography Methods and Protocols. Los investigadores sugieren que primero se comienza utilizando Cephadets G25. Esto es una resina de filtración en gel que se utiliza primeramente para remover sales y contaminantes y luego poder transferirlo a un nuevo amortiguador en un solo paso.
La resina se coloca como un slurry, una palabra en inglés, en agua y en la columna antes de que ésta se proceda a empacar. Posteriormente se equilibra la columna en 3 a 4 volúmenes de la columna del amortiguador A, que puede estar compuesto de tris HCl 10 milimolar a un pH de 7. Luego se prosigue con la introducción de la muestra, cuyo volumen puede estar cercano a los 50 mililitros, y se permite que descienda con el flujo de la gravedad. Después se permite que la amortiguadora pase a través de la columna y la proteína se monitorea midiendo la absorbancia a 280 nanómetros y luego se recolecta como un pico grande. Finalmente se mide la conductividad con la ayuda de un metro de conductividad. La concentración de las proteínas se mide pasando el eluyente a través de las celdas de flujo y midiendo la absorción de luz ultravioleta. Por su parte, las celdas de flujo están conectadas a una pantalla digital en donde se observan los picos en la concentración de las proteínas y se pueden identificar los componentes a medida que la solución de las proteínas está eluyendo. En cuanto a los límites de operación, solo se encontró información para los monitores de luz ultravioleta que se encuentran dentro del sistema de cromatografía líquida rápida de proteínas. Esto se debe a que los límites de operación varían entre los instrumentos y establecer una regla general para todos no siempre es posible. Por un lado, el límite de detección fluctúa entre 0.01 y 5.0 unidades de absorbancia, y aunque no se encontró información para el límite de cuantificación, sí se obtuvo que la linealidad es menor del 2% de la desviación hasta 2 unidades de absorbancia a 260 nanómetros con uracil a un pH de 2. Para otros instrumentos de esta técnica, la linealidad es de 5%. La columna se equilibra cuando se pasa a un amortiguador compatible con la proteína de interés y la resina. Después del equilibrio de la columna, se carga la muestra. La muestra se carga en un amortiguador que tiene la misma composición que el amortiguador de equilibrio para maximizar la interacción entre la fase estacionaria y la proteína. Una vez las proteínas salieron de la columna, las proteínas más débiles, o sea, las que quedaron, son lavadas a medida que sigue pasando amortiguador por la columna. Una vez las proteínas débiles se eliminan de la resina, las proteínas que actúan fuertemente con la resina se eluyen con el amortiguador. Una vez se ha obtenido la proteína de interés, cualquier otra proteína que quede se lava con amortiguador de elusión. Finalmente, luego de eliminar los compuestos que queden, la columna se satura con amortiguador de equilibrio o se llena con amortiguador de almacenamiento para luego poder reutilizarla. En la figura 1, la línea roja representa la elusión en gradiente lineal, pero es importante reconocer que las proteínas también se pueden eluir con elusión isocrática escalonada, donde las condiciones del amortiguador se cambian escalonadamente. La resolución puede cambiar si se altera el gradiente de elusión, la velocidad de flujo, la longitud de la columna y o el tamaño de las partículas de la resina. En la figura 2, vemos los posibles picos que se obtienen como resultado del proceso. En el eje de X tenemos el volumen en mililitros y en el eje de Y tenemos la absorbancia. En general, la técnica de FPLC es muy codiciada y exacta para llevar a cabo la separación de proteínas. Esto se debe a que es un sistema fácil de utilizar con una programación simple que además posee una alta reproducibilidad y una excelente resolución. Tiene un rango de flujo amplio que la posiciona como una buena opción para la cromatografía analítica y preparativa, y además, como utiliza presiones más bajas que otras técnicas, hay una amplia selección de columnas que a su vez las columnas tienen un largo de vida significativo. Algunas limitaciones incluyen que no se puede llevar a cabo mediciones a presiones altas y que, contrario a la cromatografía líquida de alto rendimiento, HPLC en inglés, no puede utilizar columnas de esta otra técnica. Además, requiere el uso de columnas de vidrio y es difícil analizar proteínas que son sensitivas al calor. Comúnmente, este proceso es utilizado para separar o purificar fluidos corporales como orina, plasma y líquidos cerebroespinales que contienen proteínas y péptidos. Además, es utilizado para la purificación rápida de ARN y ADN del plásmido, purificación de venenos animales, análisis de los componentes nitrogenados de las cervezas y purificación de anticuerpos y vacunas para diferentes propósitos. Aunque la técnica de FPLC es sumamente costosa y poco accesible, es más barata que otras técnicas como HPLC, cuyo costo por prueba es cerca de 30 veces más cara. Asimismo, sus columnas poseen un precio relativamente alto. Los precios de este instrumento dependen muchas veces de la cuota que las compañías que lo venden indican. Por ende, esta información no está accesible públicamente a menos que se solicite. Este precio también depende de si el instrumento es nuevo o usado y del país de donde se esté comprando por los costos de envío.
Sin embargo, se encontró que el distribuidor de General Electric vende un producto notorio para realizar esta técnica, el Acta Purifier 10 FPL System con UPCE 900 a un costo de cerca de $20,000. Por su parte, Emerson Biosciences también vende el sistema de FPLC de Acta a aproximadamente $13,000. El instrumento vendido por Bio-Rad es más costoso con un precio de cerca de $55,000. Estos precios también varían según el modelo y las funciones que puede tener el instrumento. En esta diapositiva y en la próxima se encuentran las referencias utilizadas para esta presentación.